Hola a todos, bienvenidos a su canal El Plan Omega. Los saluda el profesor B. Hoy hablaremos acerca de la palanca. La palanca es una de las 6 máquinas simples. Construir tu propia palanca es fácil. Consta básicamente de una barra y un fulcro, que es el punto donde se apoya. Yo utilicé para fulcro un marcador debido a que su forma cilíndrica le permite girar más fácilmente. Puedes utilizar una pluma, un lápiz, algo que tengas por ahí. Y para la barra utilicé una barra de acrílico porque era lo que tenía a la mano. Pero puedes utilizar una regla de las que vienen en los juegos de geometría, por ejemplo. Para pegarlo utilicé algo de plastilina y con eso ya queda unida nuestra palanca. Esto que tengo aquí es una palanca de grado 1. Del fulcro hacia un lado, la barra que queda, la parte de la barra que queda, lo llamamos brazo de palanca. Del otro lado vamos a tener un segundo brazo de palanca. A esta palanca le vamos a aplicar dos fuerzas. En uno de los brazos de palanca pondremos una carga que queremos mover, a la que le vamos a llamar resistencia, ya que se va a resistir a ser movido debido a la inercia. En el otro extremo vamos a aplicar una fuerza a la que llamamos potencia, porque es la que va a hacer que se mueva nuestra máquina. Si construyes tu palanca y en un lado pones más o menos la misma distancia que al lado contrario, le colocas un peso, no una moneda de peso, sino un objeto que pese, y del otro lado aplicas una fuerza con tu dedo, vas a notar que necesitas cierta fuerza para levantar ese objeto. Si presionas a la mitad de distancia, vas a notar que necesitas más fuerza para levantar el mismo peso. Recordemos que el peso del objeto no va a cambiar, pero necesito más fuerza para levantarlo. Si presiono más o menos a una cuarta parte de la distancia, voy a sentir que necesito más fuerza todavía para levantarlo. Y entre más cerca estoy del fulcro, voy a necesitar cada vez más fuerza para levantarlo. Arquímedes notó eso y nos dejó una ecuación para equilibrar el trabajo. El trabajo es energía y es conservativo. Levantar este objeto es un trabajo. Así que el trabajo que hago con la carga tiene que ser igual al trabajo que hago con la potencia. En uno de los brazos de palanca, que le voy a llamar distancia 1, porque es la entrada de energía, voy a aplicar la potencia. En el otro extremo de la palanca tengo la carga, es la salida, el trabajo que quiero realizar con esta energía que estoy metiendo en el sistema. Y voy a tener la resistencia, que es la carga que quiero mover. La distancia del fulcro a la resistencia le voy a llamar distancia 2, porque es la salida, es lo segundo que ocurre. Y Arquímedes nos dice que la potencia multiplicada por la distancia 1 es igual a la resistencia multiplicado por la distancia 2. Vamos a ver una demostración algo sencilla acerca del el principio de la palanca encontrado por Arquímedes. Si de un lado tengo una distancia y tengo ahí una carga, del otro lado, para levantar esa carga, si coloco una potencia igual a una distancia igual,
voy a lograr levantar esa carga. Pero si la potencia la pongo a la mitad de la distancia que tenía, la distancia que tiene la resistencia al fulcro es mayor que la distancia que tiene la potencia hasta el fulcro, entonces no va a ser suficiente para levantar la carga. Recordemos que ninguno de los dos objetos cambió de peso, siguen pesando lo mismo y siguen ejerciendo la misma fuerza. Pero aquí aparece un concepto al que le llamamos torque. Torque o fuerza de torsión. Esa fuerza de torsión es la distancia multiplicado por la fuerza que le aplicamos a la palanca para hacerla girar, que es lo que tenemos por acá en nuestra ecuación. Como la distancia la reduje a la mitad, entonces este torque va a ser la mitad de lo que tengo de este lado. Para poder equilibrarlo necesito el doble de fuerza. Como tengo la mitad de la distancia, ahora tengo que usar el doble de fuerza para levantar esa carga. Si esa fuerza que ya dupliqué, ahora la pongo a una cuarta parte más o menos de la distancia que tengo entre el fulcro y la resistencia, ahora el doble de fuerza ya no va a ser suficiente para mover, para levantar esa resistencia. Como ahora la distancia 1 la reduje a una cuarta parte, para que siga siendo igual a esto, ahora la potencia la tengo que aumentar 4 veces. Vemos que ahí todavía no es suficiente con 3 veces la fuerza para levantarla. Con 4 veces la fuerza puede levantar la carga. Ese es el principio de la palanca. Lo que hacemos normalmente con la palanca es lo contrario. Lo que movemos más cerca del fulcro es la carga. Cuando ponemos una carga lo suficientemente cerca del fulcro con un brazo de palanca pequeño, entonces podemos utilizar una fuerza más pequeña para levantar esa carga. Y estamos amplificando una fuerza. Y normalmente utilizamos la palanca como un amplificador de fuerza. Queremos con fuerzas pequeñas mover cargas grandes. La compensación está en la distancia. Este brazo de palanca va a tener que recorrer una distancia más grande para que éste pueda moverse una distancia más pequeña, conservando así el trabajo. Recordemos que según las ecuaciones de la física, la fuerza multiplicada por la distancia a la que muevo el objeto es el trabajo y es energía y se debe conservar. Entonces voy a poder mover un objeto más grande con una fuerza más pequeña, pero lo voy a levantar a una distancia más pequeña y ahí se compensa el trabajo, logrando la conservación de la energía. Esto es una palanca de grado 1. Por ejemplo, una balanza es una palanca de grado 1, un sube y baja es una palanca de grado 1 y que normalmente lo utilizamos para aumentar la fuerza en la salida, sacrificando algo de distancia. Existen otros dos tipos de palanca. La palanca de grado 2 y 3 van a tener el fulcro en un extremo. Ahora el punto en el que se apoya la palanca para el grado 2 y 3 va a estar en un extremo.
La carga o la resistencia la voy a poner por aquí en algún lado entre el fulcro y la potencia. Y la potencia la voy a utilizar para levantar esa carga. La resistencia va a estar en algún punto entre el fulcro y la potencia. Puede estar más cerca del fulcro, puede estar más lejos del fulcro. Y voy a utilizar la potencia para moverla. Entre más cerca esté del fulcro, podemos notar que se levanta una distancia más pequeña. Por lo tanto, voy a necesitar menos potencia para levantar la misma carga. Un ejemplo de la palanca de grado 2 lo podemos ver en la carretilla que utilizan los albañiles para cargar cemento u otra arena u otras cosas, donde en la llanta se apoya la mitad del peso de la carga en uno de los extremos, mientras que en los manubrios el albañil únicamente va a levantar la mitad de la carga. La mitad del peso se va a apoyar en la llanta y la mitad en el albañil o en la persona que lo utilice. Y de esa manera puedes levantar una carga más grande con la misma fuerza. La palanca de grado 3 va a tener la resistencia en el extremo contrario al fulcro. Y la potencia la vamos a colocar en algún punto entre el fulcro y la resistencia. Y eso va a ser una palanca de grado 3. Ahora, para levantarlo, para moverlo, voy a necesitar más fuerza en lugar de necesitar menos fuerza, ya que la distancia que recorre aquí la fuerza se mira amplificada al extremo de la distancia, de la barra. Esto lo hacemos cuando queremos ganar distancia. Si quiero levantar una carga a una distancia mayor que la que se puede mover, por ejemplo, un cilindro hidráulico, puedo utilizar una palanca de grado 3. Voy a necesitar más fuerza, pero voy a poder mover la carga a una distancia más alta. Un ejemplo de las palancas de grado 3 serían las grúas hidráulicas, que un cilindro hidráulico levanta la pluma para levantar un auto o un objeto a una distancia más alta, o por ejemplo en la construcción que tienen que subir ladrillos o bloques arriba de un edificio donde están construyendo. Y eso sería una palanca de grado 3. Otro ejemplo sería también las canastillas que utilizan los electricistas para subir a los postes a reparar los cables eléctricos. También son palancas de grado 3. Y bien, si les gustó el video, no olviden darle like y compartir. Y suscríbete a este canal, El Plan Omega, y síguenos también por Facebook y por Instagram.